Hola, te doy la bienvenida a Neos. Mi nombre es David y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el libro de Job. Quédate ahí, acompáñame. ¿Por qué existe la maldad? ¿Será que cosas buenas le pasan a la gente buena y cosas malas a la gente mala? ¿Será que Dios es justo? Estas son algunas de las preguntas que el libro de Job nos plantea. El libro de Job pertenece a uno de 3 libros que hablan sobre sabiduría que están en la Biblia. Te invito a que juntos veamos el siguiente video donde trata un poco el resumen del libro de Job, es hecho por el Proyecto Biblia. Te voy a dejar el link en la descripción para que puedas seguir viendo tanto este resumen como otros más de la Biblia y también los 3 libros que hablan sobre la sabiduría. El libro de Job. Es un libro muy profundo y único en la Biblia por muchas razones. La historia está ambientada en una tierra muy recóndita que está muy lejos de Israel, Uz. El personaje principal, Job, ni siquiera es israelita, y el autor, que es anónimo, ni siquiera coloca la historia en algún momento claro de la historia antigua. Sin embargo, todo esto parece intencional. Es como si el autor no quisiera que nos distrajéramos con preguntas históricas, sino más bien que nos concentremos en la historia de Job y en las preguntas que nacen de su experiencia de sufrimiento. El libro de Job tiene un diseño literario muy claro. Abre y cierra con un breve prólogo narrativo y luego un epílogo. Y la parte central del libro es densa poesía hebrea, que representa conversaciones entre Job y 4 compañeros de diálogo, llamados los amigos. Estas conversaciones concluyen con una serie de discursos poéticos dados por Dios a Job. Profundicemos y veamos cómo funciona todo junto. El prólogo nos presenta a Job. Se nos dice que él es un hombre recto e intachable, que honra a Dios. Es un tipo súper bueno. Y luego, de repente, se nos transporta al reino celestial, y Dios está en una audiencia con su equipo. Es una imagen muy común en el Antiguo Testamento que describe cómo Dios gobierna al mundo. Y entre los seres celestiales está una figura llamada Satanás, que en hebreo significa el acusador o el fiscal. Y es como si estuviéramos viendo la escena de un juicio. Dios presenta a Job como un hombre verdaderamente justo. Y luego, el acusador reta la política de Dios de recompensar a las personas justas como Job. Él dice, la única razón por la que Job te obedece es porque lo bendices con prosperidad. Deja que Job sufra y entonces veremos qué tan justo es en realidad. Y luego, Dios accede a permitir que el acusador cause sufrimiento sobre Job. Ahora, en este momento de la historia es cuando la mayoría de nosotros nos preguntamos, ¿qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Y luego, asumimos que este libro responderá a esa pregunta, ¿por qué Dios permite que las personas buenas sufran? Pero sigues leyendo y el libro no responde esa pregunta. Nada en el libro responde jamás esa pregunta. El prólogo está preparando las verdaderas preguntas que este libro quiere abordar. Preguntas acerca de la justicia de Dios y acerca de si Dios gobierna el mundo de acuerdo al principio estricto de la justicia. Y las respuestas a esas preguntas llegan conforme vas leyendo hasta el final del libro, no en el principio. La razón final del sufrimiento de Job jamás se revela. Así que el prólogo concluye con el sufriente y aturdido Job, quien es reprendido por su esposa y abordado por 3 amigos que intentarán proveerle sabiduría y consejo. Sus nombres son Elifaz el Temanita, Bildad el Suaita y Zofar el Namatita. Al igual que Job, ninguno de ellos es israelita y representan lo mejor del pensamiento del antiguo cercano oriente acerca de Dios, el sufrimiento y la condición humana. Y esto nos lleva a la parte principal del libro. Primero habla Job, y así es como funciona esta sección del libro. Primero hablará Job y después le seguirá la respuesta de un amigo. Luego Job le responderá a ese amigo. Luego otro amigo responderá la respuesta de Job. Y así de un lado a otro durante 3 ciclos. Y todo este debate se enfoca en 3 preguntas. ¿Es Dios verdaderamente justo en su carácter? ¿Gobierna Dios el universo en el principio estricto de justicia? Y si es así, ¿cómo se explica entonces el sufrimiento de Job?
Y como veremos, Job y los amigos están hablando desde una enorme suposición acerca de cómo la justicia de Dios debe verse en el mundo, que cada cosa que suceda en el universo debe operar de acuerdo al principio estricto de justicia. Así que si eres una persona buena y sabia y honras a Dios, te sucederán cosas buenas. Dios te recompensará. Pero si eres malvado y estúpido y haces cosas pecaminosas, te sucederán cosas malas. Dios te castigará. Ahora, el argumento constante de Job a lo largo de estos discursos es este. Primero, que él es inocente. Así que la implicación de eso es que su sufrimiento no es un castigo divino. Sabemos por el prólogo que ambas cosas son verdad. Recuerda, Dios mismo dijo que Job era recto e intachable, así que Job concluye su argumento acusando a Dios. O Dios no gobierna el mundo de acuerdo a la justicia, o aún peor, simplemente Dios es injusto. Los amigos, por otro lado, están en desacuerdo. Su argumento es que Dios es justo. La implicación es que Dios siempre gobierna el mundo de acuerdo a la justicia de esta manera, así que concluyen acusando no a Dios, sino a Job. Job tuvo que haber hecho algo muy, pero muy malo para que Dios lo castigue de esta manera. Ellos incluso empiezan a inventar posibles pecados que Job debió cometer. Job protesta a todo esto. De hecho, se molesta tanto con los amigos que eventualmente se harta de ellos. Lleva su caso directamente a Dios. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que Job está en una montaña rusa emocional en estos poemas. Él pensaba que Dios era justo, pero ahora no puede reconciliar esto con su sufrimiento. Así que en algunos arranques, él acusará a Dios de ser un bravucón. En una ocasión incluso declara que Dios ha orquestado toda la injusticia en el mundo. Pero al momento en que pronuncia ese pensamiento, se aterroriza de éste, porque él quiere tener esperanza y creer que Dios es verdaderamente justo. En esta sección, Job está fuera de control. Así que hace una última declaración de su inocencia y luego demanda que Dios se aparezca personalmente para explicarse. Es en este punto que se aparece un amigo sorpresa, Eliú el Busita. Él no es israelita, pero sí tiene nombre hebreo. Y Eliú tiene las mismas suposiciones que Job y sus amigos. Él alega que Dios es justo y que eso implica que Dios siempre opera el universo de acuerdo a la justicia. Pero luego Eliú llega a una más sofisticada conclusión de por qué las personas buenas sufren. Podría no ser un castigo por el pecado en el pasado. Dios podría estar infligiendo sufrimiento como una advertencia para ayudar a las personas a evitar el pecado en el futuro. O Dios podría usar el dolor y el sufrimiento para forjar carácter o para enseñarles lecciones valiosas a las personas. Eliú no pretende saber por qué Job está sufriendo, pero él está seguro de algo. Job está equivocado al acusar a Dios de ser injusto. Job ni siquiera le responde a Eliú, y el diálogo termina. Es como si la sabiduría de los antiguos se hubiera agotado y el misterio permaneciera. Y luego, de repente, Dios se aparece en un torbellino y le responde a Job personalmente. Primero responde a la acusación de Job de que es injusto e incompetente para gobernar el universo. Así que Dios lleva a Job en un tour virtual del universo y le empieza a hacer todas estas preguntas acerca del orden y el origen del cosmos. ¿Estaba Job ahí cuando Dios diseñó la tierra u organizó las constelaciones? ¿Job ha ordenado alguna vez la salida del sol o controlado el clima? Dios tiene sus ojos en todos estos detalles cósmicos que Job ni siquiera ha concebido. Luego, Dios empieza a entrar en detalles describiendo los hábitos de pastoreo de las cabras de montaña y de cómo los ciervos dan a luz o de los patrones de alimentación de los leones y los burros salvajes. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Recuerdas la suposición de Job y sus amigos acerca de cómo se vería el mundo si Dios gobernara de acuerdo a la justicia? Debajo de esa suposición está una más profunda, que Job y sus amigos tienen una perspectiva lo suficientemente amplia para declarar cómo Dios debe gobernar el mundo. Y la respuesta de Dios con este tour virtual destruye todas esas suposiciones. Primero que nada, muestra que el universo es un lugar vasto y complejo, y Dios tiene sus ojos sobre todo, cada detalle. Job, por otro lado, solo puede fundamentarse en el pequeño horizonte de su experiencia de vida.
Su visión del mundo es muy limitada, así que lo que parece injusticia divina desde el punto de vista de Dios necesita ser visto desde un contexto infinitamente mayor. Job simplemente no está en la posición para hacer una acusación tan grande acerca de Dios. Después del tour virtual, Dios le pregunta a Job si le gustaría administrar cada detalle del mundo por un día, de acuerdo al principio estricto de justicia que Job y sus amigos asumieron, castigando cada mala obra de cada persona a cada momento con la retribución exacta. Y el hecho es que aplicar la justicia en un mundo como el nuestro es extremadamente complejo. Nunca es blanco y negro como Job y sus amigos parecen pensar, lo que lleva al punto final de Dios. Él empieza a describir dos criaturas fantásticas, Behemoth y el Leviatán, los cuales algunas personas piensan que son descripciones poéticas de un hipopótamo y un cocodrilo. Pero lo más probable es que se refieran a criaturas bien conocidas de la mitología del antiguo cercano oriente, las cuales se utilizan en otros lugares de la Biblia como símbolos del desorden y el peligro que existen en el buen mundo de Dios. Estas criaturas no son malvadas. Dios, de hecho, está bastante orgulloso de ellas, pero tampoco son muy seguras. El punto es que el mundo de Dios es asombroso y muy bueno, pero no es perfecto y no siempre es seguro. El mundo de Dios tiene orden y belleza, pero también es salvaje y a veces peligroso, como estas dos criaturas fantásticas. Así que volvemos a la gran pregunta del sufrimiento de Job. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo de Dios? Ya sea que venga de los terremotos, los animales salvajes o de otros humanos, Dios no explica por qué. Lo que Él dice es que vivimos en un mundo extremadamente complejo y asombroso, que por lo menos en este punto no está diseñado para prevenir el sufrimiento. Y esa es la respuesta de Dios. Job retó la justicia de Dios. Dios responde que Job no tiene suficiente conocimiento acerca de nuestro universo para hacer esa declaración. Job demandó una explicación completa de Dios, y lo que Dios le pidió a Job es confiar en su sabiduría y su carácter. Y así, Job responde con humildad y arrepentimiento. Pide perdón por haber acusado a Dios y reconoce que sobrepasó sus límites. Y luego, de repente, el libro concluye con un breve epílogo. Primero, Dios dice que los amigos de Job estaban equivocados, que sus ideas acerca de la justicia de Dios eran demasiado simples y no correspondían con la complejidad del mundo o la sabiduría de Dios. Y luego, Dios dice que Job ha hablado correctamente acerca de él. Ahora, esto es sorprendente, porque no puede aplicar a todo lo que Job dijo. Quiero decir, sabemos que Job llegó a conclusiones precipitadas y equivocadas, pero Dios incluso así aprueba su lucha. La manera en que Job vino honestamente delante de Dios con toda su emoción y dolor y simplemente quiso hablar con Dios mismo. Y Dios dice que esa es la manera correcta de procesar todo esto, a través de la lucha de la oración. El libro concluye con la salud, la familia y la riqueza de Job siendo restauradas. No como recompensa por el buen comportamiento, sino simplemente como un regalo generoso de Dios. Y ese es el final del libro. Así que el libro de Job no descifra el enigma de por qué suceden cosas malas a la gente buena. Más bien, nos invita a confiar en la sabiduría de Dios cuando nos encontramos con el sufrimiento, en lugar de tratar de comprender las razones. Cuando buscamos razones, tendemos a ya sea simplificar a Dios, como los amigos o como Job, y a acusar a Dios basados en la experiencia limitada. Y así es que el libro nos invita a llevar nuestro dolor y nuestro pesar con honestidad delante de Dios y a confiar en que a Él realmente le importa y sabe lo que está haciendo. Y de eso trata el libro de Job. Estas grandes preguntas acerca del dolor, el sufrimiento, llegan a nosotros cuando justamente estamos transitando alguna situación así. O si tenemos algún familiar, algún amigo que esté pasando por una situación difícil. Son esos momentos donde piden nuestro consejo, donde nosotros queremos dar nuestra perspectiva. No debemos olvidar que Dios está bajo el control. Dios tiene el control de todas las cosas, de lo bueno y de lo malo. Te invito a que prestes mucha atención a la siguiente alabanza. Presta mucha atención a la letra. Quiero que medites un poco. No sé
cuál es tu situación en este momento, pero quiero que sepas que Dios tiene el control. Cuando el milagro pase todos los días. En lugares deleitos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado.
Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún por las noches le enseña mi conciencia. Porque está a mi diestra, porque está delante de mí, yo no seré conmovido. Aunque pasen tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor, di conmigo, cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Ahora extiende tus manos, seguro, seguro, seguro. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Di conmigo, tú tienes el control. Tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Yo no sabía que esa canción yo la había escrito para mi proceso, porque no me había pasado nada antes de que yo escribiera esa canción. Cuando yo la escribí, pero Él sabe cómo tener detalles con nosotros cuando eres su hijo y cuando eres uno que no solo ha sido marcado por Él, sino cuando tú has causado algo en el corazón de papá. El libro de Job se nos presenta como una obra de teatro, donde en el primer acto se nos presenta a Job, un sabio del oriente que tenía muchas posesiones, que tenía una gran familia, que era bendecido por Dios. Seguidamente pasamos al cielo, Dios sentado en su trono, hablando muy orgullosamente de su hijo Job, de cómo era fiel a Dios. Es en ese lugar donde aparece el acusador, el Satán, quien le dice a Dios que Job solamente era bueno porque Dios lo bendecía, que si Dios quitaba de la vida de Job sus pertenencias, sus cosas, sus bendiciones, Job lo maldeciría. Dios permite que el acusador, que el Satán, le quite todas sus cosas, todas sus pertenencias, su familia. Lo pone a prueba. Job, perdiendo todo en una seguidilla de eventos terribles, cae en una gran tristeza. Pero en ese momento, aún así, él no lo culpaba a Dios, no renegaba de Dios, era fiel a Dios. Dios, nuevamente muy orgulloso de su hijo, le habla otra vez a el acusador, diciéndole qué ejemplo de vida. El acusador nuevamente toma la palabra y dice que solamente porque tiene buena salud sigue siendo fiel y que si Dios se lo quitara, él iba a maldecir a Dios. Dios nuevamente permite que el acusador lastime a Job. Es allí donde Job pierde lo único que le quedaba, que era su salud, lleno de llagas, lleno de heridas en su cuerpo, sentado en la ceniza, rascándose con un pedazo de teja. Se ve que Job ya había tocado fondo y en esa situación, en ese quebranto, su esposa, la única familiar que le quedaba,
todavía le dice, maldice a Dios y ya muérete. Como que animándolo a echarle la culpa a Dios. Y aún así, es esa frase de Job. ¿Hemos de recibir solamente lo bueno de parte de Dios y no lo malo? Y aún así Job no pecó. En ese momento llegan sus amigos, que ya de entrada hicieron algo bueno. Se quedaron en silencio junto a Job durante 7 días. ¿Acompañaste alguna vez a un amigo de esa manera? Job rompe el silencio y, tratando de entender su situación, busca una explicación. Job está pasando por un torbellino de emociones. Está tratando de entender qué es lo que le está pasando. En esta parte de esta obra de teatro empieza una serie de diálogos entre Job y sus 3 amigos. Idas y vueltas, acusaciones, defensas. Allí es donde, luego de haber hecho algo tan bueno, de permanecer junto a su amigo, esas 3 personas buscaron decirle a Job que algo había hecho, algo tuvo que haber hecho Job para merecer lo que le estaba sucediendo. Job sigue firme en que él es inocente. Es en ese momento donde aparece una 4ª persona, un joven, Eliú, quien había quedado callado escuchando a los sabios hablar, pero en ese momento él, movido por lo que él sabe con respecto a Dios, tiene una palabra para decirle a Job. Y es en varios capítulos de la Biblia, de esta porción de historia de Job, donde Eliú hace la declaración más sensata de todos ellos. Seguidamente en esta conversación interviene el mismo Dios. Dios, en un torbellino, en una tormenta, se acerca para responderle personalmente a Job. Pero Dios no le da una respuesta al porqué de sus problemas. No le da una explicación de por qué está pasando lo que está pasando. Dios empieza a explicar cuán grande es su sabiduría y un montón de aspectos que Job no los tiene presente. ¿Estabas tú cuando fundé las bases de la tierra? Le pregunta a Job. Ante la grandeza de Dios nos quedamos chiquititos, y eso es lo que sintió Job. Fue todo una lección de historia, geografía, de todas las materias que te puedas imaginar de parte de Dios para Job. Job entiende la grandeza y que su sabiduría es limitada, su entendimiento es limitado. Entiende que Dios ve el panorama completo y nosotros solamente vemos algo pequeño, y que todavía nuestra inteligencia no llega a comprender el porqué y el para qué de las cosas. Job se arrepiente, reconoce la grandeza de Dios y Dios empieza a restaurar su vida. Ya en el capítulo final podemos ver a Dios devolviéndole el doble de lo que él alguna vez tuvo, en propiedades, en siervos, en animales, incluso en su familia, utilizándolo a Job también para perdonar a sus amigos que habían hablado mal de Dios. Esto nos hace analizar un poco. ¿Qué pasa cuando alguien la está pasando mal? ¿Te acercás vos para dar una palabra de consejo? ¿Cómo es esa palabra de consejo? Pienso que deberíamos tener muy en cuenta y conocer bien a Dios
para en una situación difícil poder dar la mejor respuesta, el mejor consejo. Siempre hablando de que Dios está al control, de que Dios entiende y ve el panorama completo. El libro de Job debería ser el libro al que deberíamos recurrir cuando le estamos pasando verdaderamente mal. Más específicamente, escuchar las palabras de Dios. Muchas veces cuando nos estamos pasando por una situación difícil o algún problema, ya sea laboral, sea en el colegio, sea un problema de salud que estés pasando vos o alguien de tu familia, cuando nos sentimos sobrecargados por tantas cosas difíciles, ir a las palabras de Dios. Dios hablando en un torbellino, dando una explicación a el panorama completo que nosotros no podemos ver en este momento. Te invito a que prestes atención a las palabras de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Pues los encerré detrás de portones con rejas y puse límites a sus orillas. Dije, de aquí no pasarás, aquí se detendrán tus orgullosas olas. ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana o has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner a fin a la perversidad de la noche? A medida que la luz se aproxima, la tierra va tomando forma como el barro bajo un sello. Se viste de brillantes colores. La luz molesta a los malvados y detiene el brazo que se levanta para hacer violencia. ¿Has explorado las fuentes donde nacen los mares? ¿Has recorrido sus profundidades? ¿Sabes dónde se encuentran las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la absoluta penumbra? ¿Tienes idea de la magnitud de la tierra? Dímelo, si es que lo sabes. ¿De dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? ¿Puedes llevar a cada una a su hogar? ¿Sabes cómo llegar allí? Pero claro que ya conoces todo esto, pues naciste antes de que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia. ¿Has visitado los depósitos de la nieve o has visto dónde se guarda el granizo? Los he reservado como armas para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de la guerra. ¿Dónde está el camino hacia la fuente de luz? ¿Dónde está el hogar del viento del oriente? ¿Quién creó un canal para los torrentes de lluvia? ¿Quién trazó el sendero del relámpago? ¿Quién hace caer la lluvia en tierra árida, en el desierto donde nadie vive? ¿Quién envía la lluvia para saciar la tierra seca y hace que brote la hierba tierna? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién da a luz el rocío? ¿Quién es la madre del hielo? ¿Quién da a luz la escarcha que viene del cielo? Pues el agua se convierte en hielo, duro como la roca, y la superficie del agua se congela. ¿Puedes tú guiar el movimiento de las estrellas y atar al grupo de las Pléyades o aflojar las cuerdas de Orión? ¿Puedes dirigir las constelaciones a través de las estaciones del año o guiar a la osa con sus cachorros a través del cielo? ¿Conoces las leyes del universo? ¿Puedes usarlas para regular la tierra? ¿Puedes gritar a las nubes y hacer que llueva? ¿Puedes hacer que aparezca el relámpago y que caiga hacia donde lo dirijas? ¿Quién da la intuición al corazón y el instinto a la mente? ¿Quién es lo suficientemente sabio para contar las nubes? ¿Quién puede inclinar los cántaros de los cielos cuando la tierra se reseca y está árida y el suelo convertido en terrones? ¿Puedes acechar la presa para la leona y saciar el hambre de los cachorros cuando están tendidos en sus guaridas o se agazapan en los matorrales? ¿Quién da comida a los cuervos cuando sus crías claman a Dios y andan errantes con hambre? Y la pregunta que siempre hacemos: ¿dónde está Jesús en este libro? Te invito a que busques ahí en el libro de Job, en el capítulo 33, del versículo 23 al 28. Esta es una porción del discurso de Eliú, pero que deja entrever algo muy importante. Dice así: pero si aparece un ángel del cielo, un mensajero especial
para interceder por una persona y para declarar que es recta. Él le tendrá compasión y dirá: sálvalo de la tumba, porque he encontrado un rescate por su vida. Entonces su cuerpo se volverá tan sano como el de un niño, fuerte y juvenil otra vez. Cuando él ore a Dios, será aceptado, y Dios lo recibirá con alegría y lo restaurará a una relación correcta. Declarará a sus amigos: pequé y torcí la verdad, pero no valió la pena. Dios me rescató de la tumba y ahora mi vida está llena de luz. Necesitábamos a alguien que venga del cielo, un ángel del cielo, dice aquí, que venga e interceda por nosotros y nos restaure a una relación correcta con Dios. ¿Ves a alguien así? Es Jesús el que bajó aquí a la tierra y vino a interceder por nosotros. Jesús que siendo justo, sufrió por nuestras injusticias. El que era inocente fue acusado y lo perdió todo. Perdió hasta su vida, pero resucitó. E intercede ante el Padre por nosotros. Sigue intercediendo por nosotros. Es a través de su Espíritu Santo que vive en todos aquellos que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. En cada libro de la Biblia vamos a ver a Jesús. Y aquí en un discurso guiado por el Espíritu Santo nos está diciendo de que aquí está aquel que vino a salvarnos. Te invito, si no lo hiciste todavía, a que puedas decirle a Jesús, ahí en el lugar donde estás, lo invites a tu vida, que se adueñe de todo lo que vos sos, que te empiece a guiar a tomar las decisiones sabias que necesitas. Que si estás pasando un momento de dolor, sea Él quien te dé la respuesta. Esa respuesta que solamente vos la necesitas, que la deseas tanto y que solamente Dios tiene. No hay una persona, no hay un gran sabio en este mundo que pueda darte una respuesta que satisfaga toda tu vida. Búscalo. Estoy seguro que vas a encontrar. Te deseo lo mejor y te espero aquí pronto. Nos vemos.